Marie era una estudiante francesa de 17 años que después de una desilusión amorosa decidió quitarse la vida. Dice, a la salida del túnel he encontrado otros seres, no los veía, pero los sentía. Aquellos seres estaban llenos de amor, eran como ángeles. He descendido y he visto formas grisáceas, eran dulces, benévolos, y una voz me ha dicho, son los suicidas, haciéndome saber que el suicidio no es una solución, sino algo muy grave. Después de encontrado un ser luminoso indescriptible, de una gravedad y profundidad impresionante, toda mi vida ha comenzado a desfilar delante de mí como en un film, y todo era alocado. He visto a las personas que he conocido y el efecto de mis acciones sobre ellas. Era terrible, me sentía estúpida, la voz del ser de luz era impresionante, distinta a la de los ángeles que había visto a la salida del túnel. Después de la revisión de vida, me he sentido estúpida y he descartado totalmente de mi vida la idea del suicidio. Ahora estoy totalmente convencida de que hay una vida después de la muerte y de que existe un ser supremo a quien podemos llamar Dios. Evidentemente, los suicidas no necesariamente se condenan. Dios comprende mejor que nadie los condicionamientos que han podido llevar a cada persona a semejante decisión equivocada. Lo cierto es que es un gravísimo error, porque rompe el plan de Dios y sobre todo acorta el tiempo de vida disponible para aprender a amar, que es la razón de ser de nuestra existencia. De todos modos, nosotros no somos quienes para juzgarlos. Dios los juzgará, pero ciertamente todos ellos se arrepentirán en el más allá o quizás deban purificarse durante mucho tiempo para reparar el tiempo perdido. Esas formas grisáceas podrían indicarnos que no están condenados, sino en un estado de purificación que nosotros llamamos purgatorio. Varias personas me han informado de haber visto en algún momento otros seres que parecían atrapados en una forma de existencia aparentemente de lo más desdichado. Los que han manifestado haber visto a estos seres confundidos se muestran de acuerdo en diversos puntos. En primer lugar, afirman que estos seres parecían, de hecho, incapaces de cortar sus lazos con el mundo físico. Parecían estar atados a algún objeto, persona o costumbre concretos. En segundo lugar, han señalado que esos seres estaban como apagados. En tercer lugar, afirman que eran como si aquellos espíritus apagados estuviesen allí solo hasta resolver el problema o dificultad que los mantenía en aquel estado de confusión y perplejidad. Una mujer dijo, según iba avanzando, encontré una zona apagada en contraste con aquella resplandeciente luminosidad. Si se detiene uno a pensar en ello, las figuras estaban más humanizadas que el resto, pero tampoco tenían una forma totalmente humana como la nuestra. Se puede decir que era como si llevasen la cabeza agachada, su aspecto era triste, deprimido, parecían ir arrastrando los pies como en una fila de prisioneros encadenados. Al pasar yo, ni siquiera levantaron la cabeza para ver qué ocurría. Parecían estar pensando, bien, se acabó todo, ¿qué hago? ¿De qué va todo esto? Era un comportamiento aplastado, desesperanzado, sin saber qué hacer ni a dónde ir, ni quiénes eran ni nada. Parecían estar moviéndose continuamente, pero sin rumbo definido. Empezaban a ir recto, luego giraban a la izquierda, daban algunos pasos y giraban de nuevo hacia la derecha, y no tenían absolutamente nada que hacer. No parecían estar conscientes de nada, ni del mundo físico ni del espiritual. En este sitio concreto reinaba el gris más apagado y tristón. No repararon en mí. Me resultó muy deprimente. Parecían estar intentando tomar una decisión. Miraban hacia atrás. No sabían si seguir adelante. Era como si estuvieran vacilando todo el tiempo. Me recordaban las descripciones de fantasmas que he leído, y había una enorme cantidad de ellos por todos lados. Algunos de ellos intentaban infructuosamente comunicarse con personas aún físicamente vivas. Era como si intentase ponerse en contacto con ellos, decirles que hicieran las cosas de modo distinto a como ellos las estaban haciendo, que cambiasen, que variasen de forma de vida.
Era como decir, no hagáis lo que yo para que no os pase esto. Haced cosas por los demás para que no os veáis así. Bill Guggenheim, en su libro Hello from Heaven, cuenta muchos casos de difuntos que se han aparecido a sus familiares manifestando tristeza y pesar por sus acciones. Veamos algunos. Después de la muerte de mi suegro Pop, tuve un sueño. Lo veía en una cierta oscuridad, caminando arriba y abajo, mirando al suelo con las manos hacia atrás, y parecía triste. Yo le dije, Pop, ¿puedo hacer algo por ti? Sí, puedes rezar. Rezaré por ti. Dile a todo el mundo que rece por mí, no te olvides, dile a todos que recen por mí. Y desapareció. Me desperté inmediatamente y le dije todo a mi esposo. Mi esposo me dijo que cuando Pop era joven, había hecho cosas ilegales para ayudar a su familia. Yo no sabía nada. Cuando mi esposo se lo dijo a sus hermanos y hermanas, todos rezaron por él. Otro caso, después de 5 años de haber muerto, mi padre a sus 42 años de alcoholismo crónico, una noche me desperté y estando totalmente despierta, vi a mi padre a los pies de mi cama. Su expresión era de tristeza y arrepentimiento. Me dijo, Donna, lo siento de verdad. Cuando dijo estas palabras lo perdoné de corazón por haberme violado. Yo sentí un maravilloso sentimiento de alegría y él desapareció. Natusa Evolo es una gran mística italiana, madre de 5 hijos, que desde su más tierna edad tiene fenómenos sobrenaturales. Frecuentemente se comunican con ella las almas del purgatorio. El abogado Michel Ruocco de Catanzaro, Italia, dice, en 1971 murió Enzo, mi hijo único, en un accidente. Tenía 20 años. Yo me fui a ver a Natusa para que me consolara en mi dolor. Ella me recibió con cordialidad. Un día Natusa me telefonó y me dijo que había visto a Enzo y había recibido un mensaje suyo para mí y mi esposa. Se le había aparecido para pedirle que rezaran juntos y Enzo rezó con ella. El día del primer aniversario de su muerte, mandamos celebrar una misa por su alma en la iglesia de San Pío X en Catanzaro, a las 6 de la tarde. Unos días después, Natusa nos informó que a la hora de la misa había entrado en el cielo. Se les había aparecido y le había dicho, mis padres lloran, pero yo soy feliz de entrar al cielo. La señora Carmelina Chimirri murió el 25 de noviembre de 1978. Después de su muerte se apareció en Natusa, recomendándole de pedir a su familia que tuviera resignación, y dejó un mensaje para su familia donde decía, voy al cielo el 15 de abril. Estoy feliz y recibo los sufragios y oraciones que me ofrecen. Rezo por todos y especialmente por mamá y por Ana, que han quedado tristes para que el Señor les dé resignación. El 18 de diciembre de 1963, la señorita Silvana Visconti se suicidó en Roma dejando salir el gas. Su mamá, la señora Yolanda, fue a ver a Natusa Parabati. Natusa le aseguró que su hija se había salvado, pues se había arrepentido en los últimos momentos en los que había sido asistida por su propio padre, ya fallecido, pero Silvana estaba aún en el purgatorio. Su madre dijo que había sido una bellísima joven de 27 años, con un buen trabajo, pero desafortunada en la vida privada. Había tenido óptimas oportunidades de matrimonio, pero habían terminado mal. Era muy desconfiada y había atravesado un periodo de crisis nerviosa. Unos días después de su muerte, le llegó una carta de Natusa en la que le decía de parte de su hija Silvana que necesitaba todavía algunos sufragios y oraciones para ir al cielo. Pero quien ha tenido más especialmente este carisma sobrenatural de ver constantemente a las almas del purgatorio para poder orar por ellas ha sido la mística austriaca María Sima. A ella, recientemente fallecida, Dios le reveló la maravillosa armonía existente entre su amor infinito y su justicia divina. Cada alma sufre en el purgatorio de acuerdo al grado de gravedad de los pecados cometidos y de las consecuencias sobre la vida de los demás. Dice, hay un pecado que Jesús no puede perdonar, decir no a Dios, a su amor, a su misericordia y a su perdón hasta el último momento. El Señor no puede actuar contra nuestra voluntad.
Las almas del purgatorio me han dicho que todos los hombres tienen la posibilidad de decir sí en el momento de la muerte, que no importa si mueren de una larga enfermedad o de un balazo en la cabeza. Todos tienen un par de minutos para decir sí al Señor. Solo si se obstinan en rechazar a Dios y decirle no, se condenarán y sufrirán el infierno por toda la eternidad. Por eso, no podemos conocer de nadie que se haya condenado. Con relación a esto, me viene a la mente el caso de un jovencito de quien había abusado un sacerdote. Esto lo llevó a odiar a los sacerdotes y alejarse de la iglesia. Muchas personas buscaron ayudarlo, pero él no se dejaba y no perdía la oportunidad de atacar a la iglesia. Al poco tiempo se enfermó y murió, maldiciendo a la iglesia y a los sacerdotes. Teresa Neumann, famosa mística alemana del siglo XX, conoció por revelación que se había salvado, pero que estaba en el purgatorio, a pesar de morir blasfemando contra la iglesia. Un joven se me apareció un día para pedir oraciones y me dijo: por no haber respetado las normas de tráfico y manejar irresponsablemente, tuve un accidente de moto y caí muerto. ¿Estabas preparado para entrar en la eternidad? No estaba preparado, pero Dios da a todos 2 o 3 minutos para poderse arrepentir, y solo el que lo rechaza es condenado. Cuando uno como yo muere en un accidente, muchas personas dicen que le llegó su hora. Eso solo se puede decir si uno muere sin culpa suya, pero yo debería haber vivido 30 años más, según el plan de Dios. Un alma me dijo un día: cometí un pecado contra Dios. Pisoteé una cruz con toda mi rabia, pensando que Dios no existía, pues si existiese no lo permitiría. Pero caí casi inmediatamente enfermo de parálisis y eso fue mi salvación. Me dijo que le dijera a su esposa lo que debía hacer para aliviarle el purgatorio y conseguir su pronta liberación. Su esposa había dejado de ser católica, pero al darle el mensaje me dijo: nadie más que mi esposo y yo sabíamos que había pisoteado la cruz. No se lo dijimos a nadie, por eso puedo creer que es cierto lo que me dice. Y regresó a la fe católica. Y sigue diciendo María Sima: cada alma del purgatorio tiene nostalgia de Dios, y este es su más profundo dolor. Cada alma sufre en aquello que ha pecado. Esto sucede también en cierta medida en la tierra, pues muchos sufrimientos siguen a una mala acción. Por ejemplo, uno que come en exceso debe sufrir mal del estómago. El que fuma demasiado se expone a un cáncer a los pulmones. Las almas quieren purificarse en el purgatorio como el oro en el crisol. Podemos imaginarnos a una joven que quisiera ir a su primer baile con vestidos sucios y totalmente despeinada. Un alma del purgatorio tiene una imagen tan maravillosa de Dios que se le ha presentado con una belleza y pureza espléndida y deslumbrante, que ni todas las fuerzas del universo serían suficientes para hacer que se presente ante su presencia, mientras tenga la más mínima mancha. Solo un alma luminosa y perfecta puede atreverse a ir al encuentro de la luz eterna para contemplar a Dios cara a cara. El psiquiatra George Ritchie, en su libro Regreso del futuro, él habla de su propia experiencia y cómo vio a seres aferrados a la tierra, queriendo desesperadamente fumar o tomar licor, como si estuvieran sufriendo su purgatorio por aquellos mismos errores que cometieron. Dice: en un tenebroso bar, instalado en una sucia sala, vi muchos marineros. Estaban sentados a la barra mientras que otros se hallaban en grupos. Muchos estaban bebiendo y estaban ya borrachos. Por eso no podían darse cuenta de los sedientos cuerpos no físicos de quienes desesperadamente se hallaban en medio de ellos, ni podían ver cómo una y otra vez trataban de arrebatarle los vasos de alcohol sin éxito. Supuse que cuando ellos disfrutaron de su propio cuerpo, habían caído en la dependencia del alcohol hasta un grado más allá de los efectos físicos, afectando la mente e incluso su mismo espíritu. De todas maneras, el purgatorio es un estado de sufrimientos exigido por la justicia de Dios para reparar los pecados cometidos y obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Una de las más terribles experiencias vividas en algunas es la visión y vivencia del infierno. Según algunos investigadores, solo se dan en el 0.3% de los casos. Otros, como Gallup y Proctor en su libro Adventures in Immortality,
o Ken Ring en su libro Heading Toward Omega dicen que son el 1%, pero nunca se puede saber con exactitud, ya que los que tienen este tipo de experiencias negativas no suelen publicarlas. De todos modos, los casos conocidos son suficientemente expresivos como para creer en la existencia de un mundo tenebroso e infernal en el que viven muchos seres humanos que han rechazado voluntariamente el amor y el perdón que Dios les ofrecía en el momento de su muerte. El Dr. Melvin Morse, en su libro Últimas Visiones, dice: me entrevisté un día con un hombre que había sido un delincuente en su adolescencia y después era un hombre interesado solo en su propio beneficio personal. Estuvo a punto de morir al ser herido con una botella rota mientras trataba de robar en una tienda. En la ambulancia, cuando era conducido al hospital, se sintió arrastrado fuera de su cuerpo y envuelto en llamas. En vez de contemplar afectuosos ángeles de la guarda, dijo que se le aparecieron los rostros de sus amigos que habían muerto en la calle, lanzando interminables gritos de dolor. Como resultado de esta experiencia, abandonó su vida delictiva y acabó ordenándose ministro. El doctor Moody narra lo que le dijo uno de sus pacientes: al salir de mi cuerpo estaba todo oscuro, había gente que daba alaridos, había fuego y ellos querían un trago de agua. Entonces se me acercó alguien y me empujó a un lado y me dijo: tú no tienes que venir aquí abajo, tú tienes que volver arriba. Estaba todo negro y vi un montón de gente chillando y aullando. Eran desgraciados y odiosos. Me pidieron agua porque ellos no tenían agua. Había alguien observándolos, era el mismísimo diablo. La Fundación para las Investigaciones de las Experiencias Cercanas a la Muerte tienen muchas experiencias de toda clase de su página web. He aquí una de ellas. Yo tenía 20 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Entré en el coche con mi amigo Gareth. Él había estado bebiendo mucho aquella noche. No debía conducir el coche, pero yo necesitaba a alguien que me llevara a casa, porque era tarde. Habíamos estado discutiendo durante todo el viaje. En un momento de rabia, él golpeó el acelerador con fuerza e intentó dar una vuelta en U. Lo próximo que supe es que yo estaba rodando hacia adentro de un gran espacio en una soga. Comencé a flotar fuera de mi cuerpo y atravesé un extraño túnel de luz. Yo no sabía a dónde iba, pero no podía controlar hacia dónde, era como chupada. Durante una fracción de segundo pensé que me dirigía hacia el cielo, pero repentinamente algo sucedió. Me detuve en seco en ese túnel y como un relámpago empecé a caer más y más rápido. Sentía que caía verticalmente en una especie de agujero negro. Era tan oscuro que mientras caía empecé a escuchar chillidos, gritos, horribles risas y el olor más putrefacto que pueda imaginarse. Entonces la oscuridad se convirtió en fuego y yo caí hacia un inmenso horno. El fuego comenzó a consumirme y empecé a chillar. Aterricé sobre mi espalda, choqué con lo que parecían rocas y sentí un dolor horrible por todas partes. Cuando abrí mis ojos me di cuenta de que no estaba sola, porque unas extrañas criaturas comenzaron a agarrarme y arrastrarme hacia lo que parecían unas puertas negras inmensas. Empecé a patear y a chillar, gritando a todo pulmón. Recuerdo que una criatura gigante empezó a rasgarme la piel de la espalda con lo que parecían sus afiladas uñas. Otra empezó a tirarme del pelo fuertemente. Otra me pateó, me tiró, riéndose y burlándose acerca de asuntos personales que parecía conocer de mí. Recuerdo haber visto repentinamente a Gareth colgado boca abajo con clavos atravesándole las manos y los pies. Aquellas criaturas empezaron a azotarlo. El fuego lo consumía y la carne de sus manos, pecho y cabeza ya habían comenzado a fundirse y a pelarse. Lo miré a la cara. Él estaba aterrorizado y empezó a llorar de forma incontrolable, suplicándoles que no lo hicieran. Repentinamente yo grité: «Dios mío, por favor, ayúdame». Y de pronto una gran succión me arrancó de sus garras y comenzó a llevarme de vuelta al túnel, despertándome ante la voz de una doctora. Ella me dijo que después de 2 horas yo me había recuperado, pero Gareth no. Aparentemente, mientras ellos intentaban revivirlo, su corazón cedió. La hora de su muerte había sido confirmada media hora antes que la mía. Hasta hoy juro que todavía puedo oler ese olor a podrido de carne quemada y pelo quemado. Antes incluso me solía dar fiebre cada vez que pensaba
sobre lo ocurrido a Gareth y sobre dónde estará hoy en día. La famosa bailarina francesa Janine Charrat, mientras danzaba en un estudio de televisión, quedó envuelta en llamas el 18 de diciembre de 1961. Todo ocurrió muy rápido y recibió quemaduras de tercer grado, siendo llevada de urgencia a la clínica parisina más cercana. Durante algunos minutos tuvo parada cardíaca y tuvo una experiencia del más allá. Se encontró en un mundo horrible, todo rodeado de grandes llamas de fuego. Dice, pensé que iba a perecer de miedo. Era realmente el infierno. Parecía que los diablos venían del interior de la tierra en una danza salvaje, en medio de una gran soledad y del creciente peligro de las llamas. Tomé la decisión de salir. Como creyente, yo siempre había rezado en los momentos de peligro, y eso es lo que hice. Después de rezar y pedir ayuda, levanté la cabeza y me di cuenta de que las llamas no eran tan terribles y se hacían cada vez más pequeñas y transparentes. Ya no tenía miedo y me sentía aliviada. En ese momento me di cuenta que había una mujer con vestido de seda y el pelo blanco que me dijo: «¿No te acuerdas de mí, Janine? ¿Me has olvidado?». Reconocí a mi abuela difunta y me sentí llena de alegría. Ella me tomó tiernamente del brazo y me guió a otro lugar. Yo la seguí. Llegamos a un gran jardín con árboles desconocidos. Era un lugar de mucha armonía y paz. El agua del estanque era clara y limpia. El estanque parecía un espejo lleno de luz. De pronto todo desapareció y abrí los ojos estando en la cama de hospital. Esta experiencia me dio la fortaleza para superar con paciencia el proceso de mi recuperación, que tomó un año entero. Otro paciente después del túnel llegó a un inmenso lago de fuego donde muchas sombras de personas estaban moviéndose como animales enjaulados en un zoo. Dice, yo vi a un amigo que había muerto. Lo último que recuerdo es que él había estado metido en el vicio del juego. Yo le grité, Jim. Él me miró, pero no me sonrió. Otros lo estaban llevando a un rincón donde él comenzó a gritar. Yo corrí, pero no había salida. Entonces empecé a decir, Jesús es Dios. Lo dije muchas veces, de alguna manera yo salí. Solo Dios pudo hacerme salir de un lugar como aquel. Nunca lo olvidaré. Jay tenía 36 años, trabajaba en Las Vegas en un periódico y le gustaba la vida divertida. Dice, un día estaba en una fiesta, tomé droga que alguien me regaló y no sé lo que pasó. Sentí mi cuerpo fuera de mí en una terrible oscuridad. Era la eternidad, era el vacío increíblemente doloroso y sentía que era para siempre. Ahora sé lo que significa infierno porque era el infierno. Era la ausencia de todo, la ausencia de amor y de emociones, un absoluto vacío. Nunca olvidaré el dolor que sentía. Era un dolor no físico sino emocional, psicológico y espiritual. Yo estaba convencido de que nunca saldría de allí y reviví la historia de mi vida brevemente. Lo vi como un aviso, como un juicio. Yo grité a Dios y fue el poder de Dios y su misericordia quien me permitió regresar. Ahora sé que Dios tiene control de todo lo que sucede y eso fue un aviso de Dios. Lo que me sucedió fue una bendición de Dios. Por eso ahora ya no tomo drogas y rezo. Ahora temo la muerte, la vida en la tierra es muy breve, pero la eternidad es para siempre. A mí se me ha dado una nueva oportunidad. La muerte no es el final. Yolanda nos dice, primero yo estuve en un lugar oscuro y frío. Yo sentía seres a mi alrededor, pero no los podía ver. Parecía que estaba en las puertas del infierno con millones de ojos de demonios mirándome. Fue algo muy terrible y estremecedor. Yo sabía que era el infierno y no quería ir. De alguna manera fui hacia atrás y llegué a un lugar vacío, como si no existiera absolutamente nada. Estaba flotando, pero sin ningún control de mí misma. Entonces grité desde lo profundo de mi alma, Señor, Señor. En ese momento vi toda mi vida clarísima. Vi cada cosa que había hecho y me di cuenta de que había sido una vida sin sentido. Me sentí muy débil y sin esperanza, pero cuando grité al Señor, una pequeña luz brilló. La luz era conocimiento, hermosura y amor, y me dijo, yo te amo totalmente e incondicionalmente.
Era una voz que venía de Dios y que me decía, en la tierra lo único que importa es aprender a amar y a recibir amor. Ahora veo que algunos son como ciegos que no quieren aprender. El doctor Rawlings Maurice, en su libro, narra el impresionante caso de Charlie Mackay, un hombre de 48 años de Lafayette. Estando en su mismo consultorio del hospital, quedó como muerto de un infarto. Rawlings le dio masajes al corazón. Dice, al recobrar los latidos, me miraba desesperadamente y me decía, no se detenga, no se detenga, estoy en el infierno, estoy en el infierno. Yo pensé que eran alucinaciones. Después de unos momentos volvió a quedar sin latidos y al regresar repetía desesperado, por favor, no se detenga, ¿no comprende? Cada vez que usted se detiene, voy al infierno. Cuando él me pidió que rezara, yo me sentí como insultado y le hice callar. Yo era un doctor, no un ministro cristiano. Pero las enfermeras me miraron conmovidas, entonces al regresar de nuevo, le hice repetir palabra por palabra una oración espontánea, algo así como, Jesucristo, Hijo de Dios, sálvame del infierno. Entonces una extraña conversión religiosa se produjo. Yo nunca había sido testigo anteriormente de algo así. El paciente se calmó y se sintió relajado. Yo estaba conmovido no solo porque aquella oración espontánea había salvado a Charlie, sino porque yo me sentía tocado en mis creencias. A Charlie desde entonces se le han colocado 3 bypass, pero todavía me es difícil creer que una pobre oración hecha por mí le abriera a Charlie el camino de la salvación. La conclusión es que nunca debemos hacer oraciones fingidas, pues ellas no son efectivas. Esto me estimuló en mi vida profesional para buscar nuevos casos e investigarlos. La experiencia del infierno de Charlie me hizo desempolvar mi Biblia aquella misma noche y leer otros libros sobre la fe. Podríamos seguir escribiendo más casos de experiencias negativas, pero creo que es suficiente. Si alguien quiere profundizar más en estos casos, puede leer el libro de Barbara Romer, Blessing Indistinguible, o el de Maurice Rawlings. Pero lo que sí es interesante notar es que en los casos de que ellos clamaron a Dios, inmediatamente fueron escuchados y salieron del infierno. Y es que el infierno como tal no existe en ninguna parte. Dios no ha creado un infierno en un lugar concreto del universo. El infierno lo lleva a cada uno consigo mismo y por eso hay tantos infiernos cuantas personas distintas están en él. Lo importante es saber que cada uno decide a dónde ir, pues Dios les da a todos la oportunidad en el último momento de decidirse por Él o contra Él, de amarlo o rechazarlo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el infierno es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Quizás podríamos decir que también es en cierto modo un lugar en cuanto que los condenados se juntan porque no pueden vivir solos y viven en unión con los demonios, haciendo así un mundo tenebroso y horrible, en algún lugar concreto donde todo es blasfemias contra Dios, odio, violencia, lujuria y maldad, un lugar donde todo está vacío y sin amor. Veamos lo que dice el doctor Giordici de lo que vio en su experiencia personal. Yo vi algo que me horrorizó más de lo que hubiera visto en toda mi vida. Aquellos seres estaban llenos de odio, mentira, soberbia y lujuria hasta el punto de querer llevar a cabo toda clase de actos abominables, unos contra otros. Esto rompía el corazón del Hijo de Dios que estaba junto a mí. No había fuego, pero había algo miles de veces peor. Desde mi punto de vista, era un lugar totalmente vacío de amor. Era el infierno. Felizmente, la mayor parte de los que viven estas experiencias ven al ser de luz y sienten su infinito amor, teniendo un profundo deseo de responder a su amor con su propio amor, ya que el encuentro con este ser de luz es una experiencia del cielo anticipada. Mi amigo Rafael Laita tuvo su experiencia el 20 de enero de 1996. Dice, me sentí muy mal y perdí el conocimiento durante 15 minutos. Comencé a desplazarme veloz por un túnel negro, oscuro, y al fondo del túnel vi una luz inmensa, majestuosa, muy fuerte, cuyos rayos caían sobre mí. La luz resplandeciente me cegaba y sus rayos parecían llegar a lo más profundo de mi ser.
Cuando me acerqué más a la luz me recibió, me abrazó y sentí un amor infinito, una paz infinita, una felicidad infinita. ¡Cuánta ternura! Nunca me imaginé que podría existir tanta felicidad. En ese mismo instante pensé por fracciones de segundo en mi vida terrenal y no quería volver, quería seguir ahí para siempre. Era la ausencia total del temor y la protección total del amor. Sentía que era Dios que me abrazaba con su ternura infinita y luego sentí que me decía, regresa, tu misión no ha terminado. Y regresé y desperté. A partir de ese día mi punto de vista sobre la vida ha cambiado. Siento gran necesidad de amar a Dios y al prójimo. Sé que Jesús está vivo y que nos espera y nos ama con una intensidad infinita. Ya no tengo miedo a la muerte y ahora la meta de mi vida es ser mejor de lo que he sido, cuando vuelva a encontrarme nuevamente con Jesús. Ahora lo amo con amor entrañable y siento la necesidad de comulgar y de tenerlo conmigo todos los días, y me siento contento de ser ministro extraordinario de la Eucaristía para llevar a mi amigo Jesús a mis hermanos. Un niño de 3 años llamado Brian tuvo un accidente al quedar atrapado debajo de la puerta del garage de su casa. Sintió que salía de su cuerpo y dice, yo empecé a llorar porque me dolía demasiado. Y entonces vinieron los pajaritos, ellos me cuidaron y nos fuimos de viaje muy lejos. Vi una luz muy brillante y yo la amaba mucho. La luz me abrazó y me puso los brazos a mi alrededor, diciéndome, te quiero mucho, pero tienes que volver. Tú tienes que jugar al béisbol y contarles a todos acerca de los pajaritos, y la persona de la luz brillante me besó y me dijo adiós con la mano. Otro niño de 4 años llamado Chris tuvo su experiencia cuando el coche en que viajaba con sus padres cayó a un río y estuvo a punto de ahogarse. El niño perdió el sentido y dice, me fui al cielo, vi a mi abuela difunta, luego contemplé el cielo, era muy bonito, era como un castillo, pero no como esos sitios sucios y viejos, era un castillo antiguo y normal. Mientras contemplaba el cielo, escuché música, empecé a mirar alrededor y de pronto vi que estaba en el hospital. Maurice Rawlins, en su libro Beyond Death Door, cuenta el caso de un hombre que tuvo un paro cardíaco. El paciente le dijo, un ángel me llevó volando y me dejó en una calle de una ciudad fabulosa, donde los edificios resplandecían de oro y plata, y donde los árboles eran magníficos. Una luz maravillosa iluminaba el paisaje. En aquella ciudad encontré a mi madre, a mi padre y a mi hermano, y cuando iba a su encuentro, el ángel me regresó a la habitación del hospital. Personalmente no creo que se pueda permanecer siendo ateo después de una experiencia como esta. Un paciente le contaba al doctor Moody, allí en el cielo había un sentimiento de amor, de paz y gozo perfectos. Era como si yo formase parte de ellos. Esta experiencia pudo haber durado toda la noche o solo un segundo, no lo sé. Otro caso, Dorothy sufrió una conmoción cuando estaba para dar a luz y dice, mientras estaba tendida en la mesa de operaciones, esperando a que el médico me hiciera la cesárea, empecé a desfallecer. Se lo dije al anestesista y me dijo, oxígeno, me dio oxígeno, pero eso no me sirvió de nada. Recuerdo haber oído que le gritaba al doctor que me estaba bajando la presión y me encontré en el cielo. Allí todo era maravilloso y tranquilo, había una paz infinita. Jesús empezó a hablarme, no le vi la cara, pero escuchaba lo que me decía. Dottie, te dejo aquí en la tierra con una finalidad. En ese momento me lo explicó todo mientras me hablaba. Yo me preguntaba por qué me habría elegido a mí para revelarme esas cosas. Cuando terminó de hablar, me alejé flotando de ese hermoso lugar y volví a sentir mi cuerpo en la mesa de operaciones. Alguien rezaba por mí. Cuando dijeron amén, abrí los ojos, me llevaron otra vez a la habitación y dije a mi marido y a mi madre que nadie sabía lo que me acababa de pasar. Había hablado con Jesús. Una mujer dice, atravesé el oscuro túnel y salía una luz deslumbrante. Un poco más tarde me encontraba allí con mis abuelos, mi padre y mi hermano que estaban muertos. Alrededor vi la luz más bella y resplandeciente que pueda describirse. Era un lugar muy hermoso, lleno de colores brillantes, indescriptibles, y en aquel lugar había gente feliz. Se hallaban por todas partes, algunos reunidos en grupos, otros estaban aprendiendo. A lo lejos, a la distancia,
Pude ver una ciudad, había edificios separados unos de otros, resplandecientes, brillantes. La gente era feliz allí, había agua centelleante y fuentes. Era una ciudad de luz, sonaba una música hermosísima, pero creo que si hubiera entrado allí no hubiera vuelto nunca. Se me dijo que si iba allí no podría volver, que la decisión era mía. Lo que vio se parecía a la ciudad celestial descrita en el libro de Apocalipsis. Vino uno de los 7 ángeles y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. Su brillo era semejante a la piedra preciosa, como piedra de jaspe pulimentado. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y sobre las puertas 12 ángeles. La ciudad era de oro puro, semejante al vidrio puro. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una piedra y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminasen, porque la gloria de Dios la iluminaba. Este es el cielo, un estado de felicidad completa y eterna. Vivir eternamente con Dios y con todos los santos y ángeles. El cielo es la felicidad colmada de acuerdo a la capacidad de cada uno. El testimonio del famoso psiquiatra George Ritchie, que es completo y significativo, era a finales de 1943. Tenía él 20 años y fue destinado al campamento militar de Berkeley, un lugar destinado a albergar 250,000 soldados que irían a luchar al frente europeo contra los alemanes, pero cogió una pulmonía que lo llevó a la muerte clínica, donde tuvo la experiencia que cambió su vida. Al principio salió de su cuerpo y lo vio echado en la cama, sin darse cuenta de que era su propio cuerpo. Después empezó a vagar por todo el hospital y alrededor del campamento. A continuación vino la luz, dice. No se trataba de una luz, sino de una persona que había entrado a mi habitación. O mejor expresado, un hombre hecho de luz, aunque no parecía tan imposible a mi mente como increíble aquella intensidad luminosa de la cual él estaba hecho. Y me vino una profunda convicción. Estoy en la presencia del Hijo de Dios. Era una especie de conocimiento inmediato y completo. Jesús era todo poder, anterior al tiempo y a la vez joven y actual, como el hombre más moderno que hubiera conocido, y con la misma misteriosa certeza interior. Sentía que aquel hombre me amaba, era un amor incondicional, un amor sorprendente, inconmensurable, un amor más allá de toda comprensión humana, imposible de imaginar. Aquel amor sabía todas las cosas no merecedoras de amor en mí. Mi explosivo temperamento, las peleas con mi madrastra, mis pensamientos incontrolados en cuanto al sexo, cada pensamiento egoísta y cada acción llevada a cabo desde mi nacimiento, y a pesar de todo, yo sentía con una intuición inexplicable que él me amaba tal como era. Al afirmar que él sabía todos los detalles de mi vida, solo lo digo como una observación. Su radiante presencia había penetrado cada episodio y cada secuencia de mi vida entera. Todas y cada una de las cosas que me habían sucedido estaban allí como en una vista panorámica única, en el sentido más actual y contemporáneo, como si todo se estuviera representando al mismo tiempo. ¿Cómo aquello era posible? No lo sé. Me di cuenta de las muchas tonterías cometidas, como por ejemplo, cuando le volví la cara a mi madrastra cuando quería darme un beso a la hora de acostarme. Se representaron otras escenas, cientos, miles de ellas, iluminadas por la presencia de la luz, existiendo todas ellas como si el tiempo nunca hubiera dejado de transcurrir. Pasaron por delante de mí escenas de mis años de universidad, mis salidas con las chicas, los exámenes de química, las competiciones deportivas. Cada detalle de mis 20 años de vida estaba expuesto para ser visto en un momento, lo bueno y lo malo, las cosas más importantes, las trivialidades, lo normal y lo extraordinario. Y en medio de esta visión venía una pregunta. Estaba como implícita en cada escena. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has logrado hacer con el precioso tiempo que se te ha concedido? No había pecados espectaculares, los normales de un joven en edad de tentaciones de sexo, pero si no había horrendos crímenes, tampoco pude descubrir algo de un valor destacable. Si algo sobresalía era un determinado interés en mí mismo, un interés en todo lo personal encerrado en mis conveniencias. Me di cuenta de que era yo mismo quien juzgaba los eventos mostrados a mi alrededor. Era yo mismo quien los juzgaba triviales, egoístas, sin importancia. La condenación no precedía de él.
Me di cuenta que era yo mismo quien juzgaba los eventos mostrados a mi alrededor, era yo mismo quien los juzgaba triviales, egoístas, sin importancia. La condenación no procedía de él, no era él quien me reprochaba mis actos, él simplemente me amaba esperando mi respuesta a la pregunta que aún estaba meciéndose en el aire. ¿Qué puedes mostrarme de lo que has hecho en tu vida? Su pregunta, como todo lo que procedía es él, estaba relacionada con el amor. ¿Cuánto has amado durante tu vida? ¿Has amado a los demás como yo te he amado a ti? ¿Totalmente, incondicionalmente? Con sorpresa me di cuenta de que nos pusimos en movimiento. No me había dado cuenta de que ya no estábamos en el hospital. Vi un grupo de trabajadores juntos ante una cantina tomando café. Una de las mujeres pedía a otra un cigarrillo, con tal vehemencia que parecía desearlo más que nada en el mundo, pero la otra la ignoraba por completo. Sacó un paquete de cigarrillos, lo abrió con naturalidad, encendió su pitillo y volvió a esconder su paquete, tan rápido como si se tratara del movimiento de una serpiente. La mujer a quien se lo había negado el cigarrillo se tiró a arrebatárselo de la boca a la otra. Lo intentó una segunda vez y otra sin éxito. Entonces me di cuenta de que se hallaba en la misma situación de inmaterialidad que yo mismo. Estaba muerta. Me detuve mirando a una mujer que aparentaba unos 50 años, siguiendo a un hombre, más o menos de la misma edad, por una calle. Ella tenía un aspecto mucho más vivaz, accionaba exageradamente y lágrimas resbalaban por sus mejillas. Por otra parte, el hombre a quien ella se estaba dirigiendo ignoraba por completo su existencia. Tan rápidos como el pensamiento viajamos de ciudad en ciudad, aparentemente por diversos lugares de la tierra. Dentro de una casa vio un joven dirigirse a su anciano padre. «Lo siento, papá. Lo siento, mamá». Se lo repetía sin parar, pero las palabras no significaban nada para los vivos. Varias veces me hizo detener Jesús ante escenas semejantes. Vi a un muchacho siguiendo a una joven de unos 17 años por los pasillos de la universidad y decirle: «Nancy, no sabes cuánto lo siento». Una mujer de mediana edad pedía con desesperación a un hombre con el pelo gris que le perdonara. Pregunté a Jesús: ¿por qué todos ellos piden perdón y excusas? Me dijo: todos ellos son suicidas, encadenados por las propias consecuencias de su acción. Hasta el momento habíamos visto lugares donde los vivos y los muertos convivían codo a codo. Ahora fuimos a una extensa llanura abarrotada hasta el punto de no caber uno más de aquellos seres descarnados, fantasmagóricos. Todos ellos estaban evidentemente frustrados. Nunca en mi vida había visto personas tan violentas, tan miserables en todos los sentidos de la palabra. Por todas partes había gente luchando a muerte, contorsionándose, pegando, cortando. Vi cómo luchaban con sus manos, sus pies, sus dientes, pero al mismo tiempo nadie parecía estar herido ni se veía sangre. Si antes había sospechado de hallarme en el infierno, ahora estaba seguro de ello. Hasta aquel momento la tragedia consistía en hallarse encadenados al mundo físico. Ahora podía darme cuenta de que existían otros tipos de cadenas. Aquí no se disponía de objetos sólidos o de personas corporales. Estas criaturas parecía que se hallaban encadenadas a los propios hábitos de sus mentes por medio del odio, de la lujuria y de todos los pensamientos tendentes a la destrucción. Aún más horroroso que los dentelladas y las cosas que se intercambiaban eran los abusos sexuales de muchos, perversiones que nunca había soñado y que sensatamente intentaban llevar a cabo sin poder hacerlo a causa de no tener un cuerpo real. Resultaba imposible definir los aullidos emitidos. También en esta ocasión me di cuenta de que ninguna condenación salida de los labios de Jesús, solamente tenía compasión de aquellos infelices que quebrantaban su corazón. Ciertamente no era su voluntad el que una de estas criaturas estuviera en tal situación y en tal lugar. Entonces, ¿por qué razón estaban confinados en este lugar? ¿Por qué no huían de aquel infierno? Tal vez, por los siglos, cada criatura de esta había estado buscando la compañía de otros seres tan llenos de odio y de orgullo como ellos mismos, hasta que finalmente llegaron a formar una sociedad tan maldita como aquella. Tal vez no era Jesús quien les había abandonado, sino ellos los que habían rechazado la luz que les ponía al descubierto sus tinieblas. Ellos no daban tregua al rencor que salía de sus corazones. Sus ojos estaban atentos al mal que podían hacer, buscando otra criatura a quien humillar. Luego vi infinitamente lejos, demasiado distante para ser percibido por los medios a mi alcance, una ciudad,
una ciudad luminosa, un lugar sin término, pero con tal calidad de luz que podía distinguirse a pesar de la imaginable distancia que nos separaba. Su brillantez parecía emanar de los mismos edificios y calles del lugar y de los seres que ahora ya podían distinguirse. De hecho, la ciudad en sí parecía hecha de luz, una luz similar a la luz del que tenía a mi lado, acompañándome siempre. Lloré al perder aquella maravillosa escena, reconociendo mi impotencia e incapacidad, pero tuve la convicción de que en aquel instante había podido contemplar la realidad del cielo. Unos segundos después, nos hallábamos ya entre las 4 paredes de la habitación del hospital. Jesús estaba todavía a mi lado. De no haber sido así, no hubiera resistido el impacto de la brutal transición al pasar del infierno a las reducidas dimensiones de aquella celda. Lo que experimenté en el reino de la vida futura cambió mi vida. Desde aquellos días no he considerado nada en mi vida sin pensar en el propósito que Dios tiene para mí. Ningún contacto con otra persona ha dejado de ser importante para mí. Cada minuto de cada día, desde entonces, ha sido completamente diferente al que había vivido antes. Lo importante es amar, por eso estoy convencido de que el futuro del mundo depende en gran manera de cómo hayamos sabido amar a los demás, aquí y ahora. Gloria Polo es una odontóloga colombiana que va por el mundo compartiendo su testimonio. El 5 de mayo de 1995, estando en la Universidad Nacional de Bogotá, se acercó a protegerse de la intensa lluvia debajo de unos árboles con su sobrino. En ese momento les cayó un rayo y quedaron los dos carbonizados y dados clínicamente por muertos, con paro cardíaco. Su sobrino murió definitivamente. Ella pudo volver para contarlo y dice: me encontré dentro de un túnel y me salieron al encuentro mis bisabuelos, mis padres y muchos otros familiares y personas con las cuales tuve algo que ver en mi vida. El Señor me concedió el regresar. Al acordarme de mis hijos y de mi esposo y me encontré en una camilla de la enfermería de la Universidad Nacional, después de estar 3 días en coma, me llevaron al Seguro Social y me operaron para raspar todos los tejidos de mi cuerpo quemados por el rayo. Al estar anestesiada, vuelvo a salir de mi cuerpo. Veo desde arriba lo que estaban haciendo los médicos con mi cuerpo y paso por muchos túneles que van hacia abajo. Al principio tenía luz, pero fui descendiendo y la luz se iba perdiendo. Comienzo a andar por unos túneles de tinieblas espantosas, lo más oscuro del oscuro terrenal. Es luz del mediodía allá, había un olor nauseabundo y veo un vacío donde había muchísima gente. Lo más horroroso era que allí no se sentía ni un poco de amor de Dios, ni una gota de esperanza. Y vi muchos demonios y mucha gente con miradas de odio tan espantosas que daban terror. Pero el tormento más terrible era la ausencia de Dios, no se sentía a Dios. Entonces me agarraron por los pies. Mi cuerpo entra en un hueco, pero mis pies están sostenidos desde arriba. Fue un momento terrorífico y empecé a gritar: «Almas del purgatorio, sáquenme de aquí». De pronto veo una lucecita en medio de aquella gran oscuridad. Veo unas escaleras encima del hueco y veo a mi papá, que había fallecido 5 años antes, y un poco más arriba veo a mi mamá con mucha más luz y en posición de estar orando. Cuando los vi, sentí una gran alegría y empecé a gritar: «Papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí». Si hubieran visto el dolor tan grande que ellos sintieron. Mi papá empezó a llorar y mi mamá oraba y comprendí que no me podían sacar de ahí. Al punto comenzó la revisión de toda mi vida. Tenía tantos pecados, había creído en la reencarnación y me di cuenta que era mentira, pues allí estaban mis bisabuelos y familiares que no habían regresado a la tierra con una nueva vida. A los 13 años hice mi última confesión. Después dejé de creer en Dios. Creía que el hombre era fruto de la evolución. No creía en el diablo ni en el infierno, pero ahora lo estaba experimentando. Yo había sido una mujer de mundo, una intelectual, esclavizada del cuerpo. 4 horas diarias de aeróbicos, masajes, dietas, una rutina esclavizante para tener un cuerpo bello. El amor a mi cuerpo era el centro de mi vida y Dios permitió que mi cuerpo quedara carbonizado con muchos tejidos quemados en las piernas, en los senos. Entonces comprendí que cada vez que había estado con mis senos descubiertos y mi cuerpo con ropa corta, estaba incitando a los hombres a que me miraran y tuvieran malos pensamientos y así los hacía pecar. Yo aconsejaba a otras mujeres que si sus esposos les eran infieles, que ellas hicieran lo mismo o que se divorciaran. Defendía el aborto, el divorcio y la eutanasia. Yo había abortado a mis 16 años.
Convencía a las jóvenes para que estuvieran a la moda y exhibieran sus cuerpos y les decía, sus mamás les hablan de virginidad y castidad porque están pasadas de moda. Ellas hablan de una Biblia de hace 2000 años y los curas no se han modernizado. Ellos hablan de lo que dice el Papa, pero el Papa está pasado de moda. Y yo les enseñé los métodos de planificación para no quedar embarazadas, pero les fallaron. Y 3 sobrinas mías y la novia de un sobrino abortaron por mis consejos. A algunas yo les di el dinero para el aborto. Yo usaba la té de cobre, que es abortiva, y vi a cuántos bebés yo había matado también, que habían sido concebidos y después expulsados. También había creído en supersticiones. A una señora que iba a mi consultorio le dije que no creía en esas cosas, pero que por si acaso echara esos riesgos para la buena suerte. En un rincón donde no lo veían mis pacientes, había colocado una penca de sábila con una herradura para alejar las energías negativas. Otro punto importante que me hizo ver el Señor fue mi mentira. Desde pequeñita aprendí a evitar los castigos de mi mamá, que eran bastante severos, con mentiras, empezando a volverme mentirosa. A medida que iba creciendo y crecían mis pecados, mis mentiras eran más grandes. Criticaba mucho a los sacerdotes. En mi familia desde pequeños criticábamos a los sacerdotes, empezando por mi papá, que nos decía que eran mujeriegos y tenían más plata que nosotros. Pero el Señor me dijo, ¿quién eres tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Recuerdo también que el Señor me hizo ver aquella vez en que robé 4,500 pesos. Una señora me dio 4,500 pesos de más en un supermercado de Bogotá. El Señor me hizo ver que para mí no era nada, pero para aquella mujer que cobraba el sueldo mínimo era la alimentación de 3 días y me mostró cómo sufrió y aguantó el hambre 2 días con sus 2 hijos por mi culpa. Cuando se cerró el libro de la vida y terminó la revisión de vida, me vi que estaba en el hueco a punto de que se abriera la puerta del infierno. Entonces empecé a gritar, Jesús, ten compasión de mí, Señor, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más bello. No tengo palabras para describir ese momento. Jesús me levantó y me hizo ver la importancia de la oración de muchas personas que habían orado por mí. Vi a un hombre pobrecito, Jesús me dijo, esa persona te ama tanto que ni siquiera te conoce, y me mostraba que vivía al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, y había comprado una panela que le dieron envuelta en una hoja del periódico, El Espectador, del día anterior. Allí estaba mi fotografía de quemada por el rayo. Cuando el hombrecito leyó la noticia, empezó a llorar con un amor tan grande que decía, Señor, ten compasión de mi hermanita, sálvala. Si salvas a mi hermanita, te prometo que voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero sálvala. Y me dijo